Buenas noches a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Sonidos del Pueblo, uno más. Mucho laburo detrás, producción de sonido, televisión. El Pueblo TV, mostrando lo que pasa aquí en la comarca. Mucha gente está laburando detrás de esto, un laburo colectivo. Se hace con la fuerza y el cuerpo que ponen las bandas, poniendo también el sonido, poniendo parte de la técnica. Y todos un poco intentamos hacer una televisión distinta y bueno, en esto de convocar y abrir al trabajo en conjunto y colectivo con las bandas y con todas aquellas personas que le pique el bichito de la televisión, lo audiovisual. Aquí está el Pueblo TV abierto a sumarse a todos y todas los que así lo deseen. Y como decíamos, ese es el sentido de estas producciones desde el Pueblo TV y esto que es Sonidos del Pueblo. Vamos a arrancar con Juca, arranca Sonidos del Pueblo. Esta canción se llama Desmanicomizado.
Muchas gracias. ¿Cómo sintieron y cómo vivieron este rato tocando acá? Estuvo bueno, la verdad que es para nosotros la primera experiencia así con una cámara, ¿no? Veíamos en la claqueta, para los que estamos acá haciendo esta intervención televisiva, nombres de temas concretos, directos, una palabra. Como decía él, son como palabras concisas así, una patada a la canilla, ¿viste? Tenemos Cianuro, canciones como Dictador, son todas cosas bien claras, ¿viste? La música que ustedes hacen, lo que expresan a través de eso, ¿cómo se relaciona con su cotidiano? ¿Por dónde va eso en relación a lo que es la banda, cómo pretenden ustedes vivenciarlo como banda, como grupo, y lo que les pasa a ustedes en lo cotidiano? Bueno, tratar de decir algo que tenga significado, porque para copiar ya hay varios que lo hacen mucho mejor. Entonces, bueno, nuestro camino es el de la composición propia y de cosas que nos tocan. Qué sé yo, el tema, vos mencionabas Cianuro, bueno, es un tema muy sonado, el de la megaminería. Acá en la comarca hay movidas muy grosas que tienen que ver con eso. Maltrato animal también. Y bueno, y a nosotros nos toca y tenemos ganas de decir algo al respecto. Y queda plasmado en esa canción. O sea, nosotros vivimos la música de esta forma, ¿viste? Queremos decir cosas, aprovechar este momento en el que la gente está abierta a escuchar para transmitir un mensaje de resistencia a todo lo que nos bombardea todo el tiempo. Y las canciones al ser tan cargadas emocionalmente, y por ahí en los arreglos buscar de que si la letra terminó una frase medio siniestra, buscar apoyar eso, o si explotó la energía, o si se pone más dulce, lo que fuera, acompañar esos movimientos en todos los músicos, no en nosotros solos. Llegar a acompañar esa expresión es también una liberación del alma.
Esta canción la hicimos en conmemoración a la muerte del dictador Galtieri. Bueno, lo que tenemos nosotros es que por ahí no encajamos ni en un polo ni en otro, ¿viste? O sea, para heavy metal nosotros no nos da el currículum, ¿viste? Y para rock o rock and roll estamos cortos también, ¿viste? En este punto en el que estamos, que no estamos ni en un extremo ni en el otro de la música, ¿viste? Tenemos la suerte, se acerca gente por ahí de otra generación que no es la nuestra, mayores o gente más joven, ¿viste? A veces hacemos este mismo set que escucharon ustedes, lo hacemos acústico y se abre el juego para otras personas, ¿entendés? La esencia de nuestra música no es la estridencia de la distorsión, eso lo disfrutamos a full porque nos encanta, pero también hacemos esto en forma acústica y se acerca gente de lo más diversa. Me parece que es importante que el mensaje que vos tengas para difundir llegue a distintas personas, más allá de la cáscara del sonido, ¿viste? No sé, debe haber miles de bandas en Argentina, por hablar solamente de nuestro país, que no tenés ni idea, ¿no? Porque no llegan a ningún tipo de difusión de nada. De repente te cae un tema de una banda que no tenías idea y algo te deja, si algo te mueve, estuvo buenísimo. Y ahí garpó todo el esfuerzo de esa banda, de juntarse, ensayar, de que suene medianamente bien, de toda la gente que hizo lo posible entonces para que eso quede registrado y que en definitiva llegue a tus manos. O sea, esta cuestión en definitiva de compartir y que vuelve con esto que se enlaza con lo que vos decías antes, del laburo en grupo y la cuestión de compartir, de no quedarse uno solo, ¿no? Sino de justamente abrir el juego y de sumar. La verdad que ha sido un placer compartir el laburo en parte de toda la gente que está haciendo este programa. Sí, que son una bocha, aparte de eso hay que remarcarlo porque se ven ellos dos, pero hay un equipo de gente que labura. Sí, hay un laburo importante de mucha gente. Está la gente que trabaja en realidad, aparte de nosotros. Claro. Bien, en parte entonces es esto mismo, un laburo que es colectivo, que estamos todos acá aportando lo que nos toca y bueno, muchas gracias y es parte de esto que es Sonidos del Pueblo. Buenísimo, gracias a ustedes. Gracias. Salud. Hoy te miro a los ojos y
tu cuerpo caer en la nada. Vivir en el polvo, solo, cielo, chupando veneno. Con el lava de este suelo, masticadas por un diente ajeno. Tu boca solo engaña. Echa la ley, echa la culpa. Plata hoy, prende tu luna. El Dios, yo, tú te atrapas, tú te la quedas. Sin producción, gastaron con tu temor. Solo extracción, queda un hueco en el suelo. Te fueron a parar. Cada planta y animal. En este mundo no hay nada que valga más que una gota de agua. Muchas gracias.